hace que sea un poco difícil que todos estemos conectados, ¿verdad? Pero es importante que se quede la grabación para que puedan orientarse y tener esto como guía. Así Y mismo. antes que nada, darle la bienvenida y agradecerles a todos los que están presentes y en particular, ¿verdad? Porque también ya no tenemos mucho tiempo y es importante que podamos entender. A medida que vamos avanzando, debería ser más fácil, pero tiene cada formato, cada planilla, por llamarlo de alguna forma, tiene sus complicaciones. Y eso queremos ahora que justamente, Carmen, vos nos puedas orientar para que todos los que tengamos alguna duda o cierta duda podamos identificar y poder solucionar. Así que te doy la palabra para que empieces el taller. Buenísimo. Muchísimas gracias, Emilce, y bienvenidos a todos a este segundo taller virtual sobre los formatos del MESIP. En este caso nos toca los formatos que hacen a la identificación de riesgos. Vamos a estar haciendo en conjunto la presentación con Emilce. Preparamos una pequeña presentación para que se quede también como evidencia, como guía para todos ustedes de, digamos, los pasos a seguir y de qué estamos hablando, que quede, digamos, por escrito. Y le vamos a pasar también el link de la presentación para que todos puedan tener acceso y poder justamente servirse de ello como una especie de pequeña guía de aquello que hay que realizar. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla para la presentación. No sé si ya se ve mi pantalla. Ahí ya está, ¿se ve? Sí, ahora Sí, se por lo ve. menos yo sí veo. Bueno, entonces, genial. Y bueno, esta segunda capacitación tiene que ver justamente con los formatos de identificación de riesgos. Esta identificación de riesgos tiene como objetivo, en cierta manera, identificar las situaciones que afecten la operación de la institución y el cumplimiento de sus objetivos. En cierta manera, todo gira en torno a nuestra misión y nuestra visión y a nuestros objetivos. Porque la idea digamos, del MESIP y de orientar el tipo de trabajo es empezar a orientar el trabajo en función a objetivos, trabajar por objetivos. Esta es una metodología, una filosofía de trabajo que ya se viene implementando, digamos, desde hace un tiempo en algunas instituciones, en organizaciones y sobre todo en el sector privado, porque en cierta manera se dieron cuenta que trabajar, digamos, solamente cumpliendo horario muchas veces no es suficiente, porque yo puedo estar, pero no ser funcional a la misión que necesito desarrollar. Entonces, de ahí nace la filosofía de trabajar por objetivos o por producto o por producción. Y esta filosofía, contextualizando un poco, nace en cierta manera del sector industrial y el sector productivo, en donde, por ejemplo, voy a admitirle a alguien que está entrando, en donde en cierta manera en las fábricas o en los lugares de producción, normalmente cuando hay una producción que hay que cumplir, se tienen metas u objetivos de producción. Y a partir de ahí es que nace la idea de llevar esto también a los servicios, ¿verdad? También al sector de servicios, no necesariamente al sector solamente que sea algo del sector industrial, sino también empezó a migrar esto al sector de servicios. Y a partir de ahí es donde en el sector de servicios también se empieza a trabajar por objetivos, ¿verdad? O sea, y a partir de eso, bueno, se tiene una misión, una visión, y esa misión y esa visión tiene que responder a algunos objetivos, y todo lo que yo haga, en cierta manera, dentro de lo que es la misión de la institución,
tiene que tener, digamos, vinculación con los objetivos de la institución, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer. Y sería muy interesante que por cada departamento empecemos a plantearnos también cuáles pueden ser los objetivos de cada uno de esos departamentos. Pueden ser objetivos, digamos, más cortos o a mediano plazo, pero la idea es que por lo menos vayamos preguntándonos cuáles pueden ser nuestros objetivos. Ya miras al 2022, ¿verdad? Bueno, esto, digamos, en forma de contexto, de ahí justamente la idea de identificar los riesgos que puedan ponerle trabas al cumplimiento de estos objetivos, a fin de establecer lo que se llama un lineamiento estratégico o estrategias que puedan orientar las decisiones en frente a los riesgos. En cierta manera, si yo prever qué puede suceder para que para que yo no cumpla mi objetivo y cómo puedo llegar a prevenir esto. Por lo menos tener una estrategia. El contexto estratégico del riesgo es el producto de una observación, distinción y análisis del conjunto de factores internos y externos que pueden generar situaciones de riesgo. En cierta manera, lo que nosotros estamos buscando ahora, cuál es el primer paso o el paso embrionario, digamos, de este trabajo, es hacer esa observación y distinción de los posibles riesgos en cada uno de los departamentos, de manera a que yo pueda empezar a construir un plan estratégico para que justamente estos factores que pueden ser internos y externos se puedan, digamos, sobrellevar de alguna manera. Entonces, este análisis requiere tener en cuenta la función de la institución, su misión, su visión, por supuesto, la estructura organizacional, por eso es que hablamos de cada uno de los departamentos, porque cada uno de los departamentos o direcciones o secciones, digamos, del cabildo, tiene como un objetivo distinto para que toda la estructura funcione y pueden tener también riesgos distintos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con la estructura organizacional, con los aspectos operativos, financieros, legales y la percepción de los diferentes grupos de interés. Entonces, cada uno de nosotros, en cierta manera, si bien respondemos la mayoría al público en general, también respondemos a ciertos grupos de interés, ¿verdad? Quizás los que vienen a las exposiciones no son los mismos que vienen a los conciertos, ¿verdad? Muchas veces las visitas en las casas no son las mismas personas que van a los conciertos. Muchas veces las visitas a las casas están más relacionadas a los colegios, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos aspectos son los que hacen que esta identificación de los riesgos sea en cierta manera tan útil y, digamos, a lo mejor en este proceso de observación y distinción o definición es quizá un proceso un poco más pasivo, pero la idea es que eso lleve a procesos más activos, ¿verdad? Luego tenemos la definición de la identificación de riesgos. ¿Cómo define la guía del MESIP esta definición de riesgos? Y bueno, define como la identificación de los riesgos que permite reconocer a los eventos que puedan afectar negativamente a la institución. Definir cuáles son las características de esos eventos y los agentes generadores, las causas y los efectos, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? ¿Cómo puede suceder? Sus características. ¿Quiénes pueden ser los que ocasionen estos riesgos? ¿Cuáles pueden ser las causas, el por qué y qué efecto eso va a tener? En cierta manera, esa es la mirada, un poco la mirada panorámica que le quiere dar, que le da el MESIP a esta identificación de los riesgos, en donde yo veo cuáles pueden ser los aspectos negativos, cómo puede estar pasando eso, quién puede ser,
qué puede ser la causa y cuál puede ser la consecuencia. Entonces, haciéndonos esa pregunta, podemos, digamos, responder a esto. Entonces, la identificación de riesgo parte del análisis estratégico, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, y que constituye la base para el análisis de riesgo. Debe realizarse para los objetivos institucionales de la institución, por eso es importante empezar a pensar. Nosotros ya tenemos nuestra misión y nuestra visión clara. Dentro de esa misión y visión tenemos tres aspectos que son importantes a considerar, que son las disciplinas del arte, el rescate del patrimonio y la conservación de la memoria. Tres cosas importantes que de eso se tienen que desprender los objetivos para cada uno de nuestros departamentos. Entonces, esos objetivos institucionales, así como el despliegue también del modelo de gestión de procesos, ¿cuáles son? O sea, que dentro de esos objetivos institucionales nosotros ya identificamos nuestros procesos, y con esos procesos identificamos los macroprocesos, los subprocesos y las actividades. O sea que los riesgos o la identificación de los riesgos están alineadas directamente con nuestros procesos y macroprocesos. Por eso es que dijimos que es muy importante para la hora de realizar estas planillas de identificación de riesgos, ya tener las planillas de procesos, porque eso va a hacer que sea mucho más fácil la tarea, porque va a ser muy difícil que yo pueda desarrollar la planilla de riesgos si yo no tengo todavía la de procesos y macroprocesos. Prácticamente imposible. Sí o sí tengo que hacer una antes de la otra. Y bueno, a partir de ahí, ¿cuáles son los requerimientos para esta identificación? Y bueno, primero es tener objetivos institucionales los objetivos institucionales de la institución, valga la redundancia, que ahí justamente es importante empezar a plantearse por departamento en base a nuestra misión y nuestra visión, cuáles pueden ser nuestros objetivos. La matriz de relación de objetivos y macroprocesos, que esa es en cierta forma los formatos de la 37 a la 41, que fueron los que habíamos explicado con anterioridad. El informe del contexto estratégico de riesgos, que eso se va a desarrollar en base a justamente esta identificación de riesgos de los departamentos, y la matriz de interacción de macroprocesos, que sería el formato 45, que en donde figuran todos los macroprocesos digamos, y sus características. Entonces, bueno, dicho esto, tenemos los pasos para identificar estos riesgos, y ahí le cedo la palabra a Emilce, quien va a estar explicándonos esta parte. Ok, bueno, si bien Carmen ya explicó toda la parte de la identificación de los riesgos, ¿verdad? En resumen, lo que nosotros pretendemos con la identificación de los riesgos es potenciar o evidenciar cuáles serían las causas de la imposibilidad de realizar nuestra tarea o cuáles serían las consecuencias de no hacerlo, ¿verdad? Dentro de estos están los riesgos, son las amenazas a lo largo de nuestros objetivos, o sea, a lo largo de nuestras actividades, ¿verdad? Y eso causa efectos desfavorables, y es aquí donde se analiza las causas y los efectos, ¿verdad? Los pasos a identificar, ¿verdad? Los agentes son dos. Siempre van a ser los agentes generadores de los riesgos, van a ser dos, que son el sujeto y el objeto. Dentro de esos sujetos y objetos hay cinco categorías que hay que tener en cuenta, que son las personas, los materiales, equipos, instalaciones y entorno. O sea, esos son los agentes generadores que ustedes tienen que identificar para poder saber cuáles serían los riesgos o las causas de los riesgos que están ocasionando. Las causas serían las razones por las cuales se generan estos riesgos, ¿verdad? Generalmente, si hablamos, por ejemplo, de materiales, sería falta de equipo, de las instalaciones serían de repente que no tenemos el espacio suficiente. Entonces, dentro de la naturaleza de su trabajo, cada uno puede hacer un análisis personal de su dependencia
Entonces, saber cuáles son esos factores que hacen que ustedes no puedan cumplir con los objetivos trazados. El tercero es el efecto, ¿verdad? El efecto sería la consecuencia por la cual ustedes no pudieron lograr el objetivo o la proyección que tenían para el año. Dentro de estos solamente hay dos generadores, que serían las personas y los bienes materiales. Y es más o menos resumido a lo que habíamos hablado, ¿verdad? Anteriormente. Y para poder identificar, nosotros tenemos el manual que yo envié ahora en el equipo tanto técnico como de los directores para que los directores puedan tener y ver la posibilidad que puedan pasarle a toda la gente de su equipo, ¿verdad? Dentro de estos procedimientos y ahí está el instructivo de la implementación del diseño, o sea, es un manual donde está todo el diseño de implementación. Y dentro de eso hay una guía, ¿verdad? Que tiene un glosario. Y ese glosario es para que ustedes puedan identificar de forma técnica, exactamente, es por un abecedario, en donde están todos los elementos de los cuales ustedes pueden identificar cuáles serían las causas por las cuales no pudieron cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, falta de presupuesto, falta de equipos, como mencioné, ¿verdad? También tenemos ahí las pérdidas de información, pérdidas de bienes, interrupción del servicio y, por supuesto, pérdida de imagen y pérdida del mercado, que es lo que a nosotros en particular como Cabildo nos afecta porque tanto los artistas como los actores o las personas que recurren al Cabildo vienen como un sujeto de apoyo en el cual ellos buscan un compañero para el lanzamiento de sus libros, para sus obras. Entonces, al no tener una sociedad con nosotros, entonces nosotros tenemos pérdidas del mercado. Entonces, directamente desaparecemos del espectro de la gente del arte en el cual dicen no vamos a recurrir al cabildo porque no nos hacen caso. Entonces es más o menos eso lo que queremos plasmar para que se pueda evidenciar eso y poner en las consecuencias que genera estos riesgos por los cuales no podemos lograr nuestros objetivos. Eso más o menos sería para que se pueda resumir todo lo que tenga que ver la parte de la identificación de riesgos. Y ni Así hablar de la mismo. parte de presupuesto ahora. O sea, Sí, eso ya otro capítulo aparte. es otro Pero capítulo. para mostrarles un poco esta guía, bueno, acá tenemos, esta es la guía de identificación de los riesgos que forma parte del manual, que en total tiene, acá pueden ver 636 páginas. A partir de los 255 está la guía de riesgos y aparece acá justamente esta descripción, cuáles son los requerimientos, el equipo y lo más importante es, acá está la identificación de riesgos por objetivos, acá está justamente de lo que hablaba Emilce. Y más abajo tenemos el glosario. A partir de la página 258 está el glosario de riesgos, que es justamente donde ustedes pueden, como decir, pueden hacer uso para poder identificar los riesgos. Y acá están, por supuesto que está todito, cambio climático, colapso de obra, colapso de telecomunicaciones. Hay uno que eh, es especial, que es para nosotros, que es el tema de la epidemia. por Aparece, ejemplo, ¿verdad? Aparece. ¿por qué es importante usar el tema del glosario? Porque al ser estandarizado tenemos que usar todos como que el mismo término y tenemos que basarnos en lo que, o sea, no es una cuestión algo así personal, sino que para que se pueda estandarizar ponen un glosario y que podamos recurrir en lo posible a nuestro glosario. Hay situaciones en las cuales, ¿verdad? No van a aparecer, obviamente, ¿verdad? Porque también hay que tener en cuenta que se hizo en el 2015, donde no había pandemia y teníamos otras realidades, pero en lo posible tratar de buscar lo más parecido a la identificación de riesgo que esté dentro del glosario es lo que realmente nos sugieren.
Ujú. Lo ideal sería, y aparte que ayuda mucho porque uno es simplemente pensar y buscar a ver qué, a cuál en cierta forma hace match o una especie de une con flecha con respecto a los riesgos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hice un ejemplo, digamos, participativo que quería construir con ustedes con respecto a lo que nos sucedió, que quizás es uno de los riesgos más grandes que puede tener una institución, que es el tema del incendio, ¿verdad? Y si bien vamos a hacer la planilla después completa, quería nomás dejar esto como ejemplo, que acá, por ejemplo, tenemos cuál es el macroproceso, sería la gestión de la infraestructura, voy a ir poniendo en negrita para que se entienda. ¿Cuál sería el proceso? Sería el cuidado y mantenimiento de la infraestructura. ¿Cuál sería el subproceso? Controlar periódicamente los sistemas de prevención de incendios, que esto sabíamos que se hacía, ¿verdad? Obviamente. Después, ¿cuál sería la actividad? Acompañar el control de la visita de los bomberos en prevención, por ejemplo. Luego tenemos cuál sería el riesgo, y el riesgo sería justamente este que vemos acá, que sería incendio, ¿verdad? Y voy a copiar la descripción, porque también me pide dentro de la planilla una descripción. Entonces acá pongo incendio como el riesgo, la descripción, copio la descripción de, digamos, del glosario, y luego puedo poner acá, creo que venía siguientemente en la planilla, venía descripción, agente generador, causas y efectos. Entonces vamos a hacer ahora este ejemplo, agente generador, y en este caso sería Emilce entorno, por Sí, supuesto, el por lo que entorno. nos sucedió, el Porque fue entorno. un atentado. Yo ya hago un análisis fiscal. Fue un atentado. Causas, y bueno, las causas ahí podemos poner justamente la precariedad de las viviendas al del cinturón del Cabildo, por ejemplo. Así mismo, porque en definitiva fue, para nosotros es el entorno. Eso fue lo que realmente causó detonó lamentable incendio que nosotros sufrimos. Exactamente. Entonces, por darle un ejemplo así muy específico y práctico y concreto de lo que nos pasó. Bueno, ahí que nos sirva digamos, de ciclo de aprendizaje, por lo menos en la experiencia, ¿verdad? Ahí voy a aceptarle, alguien está pidiendo entrar. Bueno, después las causas, y ahora vemos, por supuesto, el efecto. Y bueno, acá cuál le puedo, entre los múltiples efectos, Mira, en el y efecto había serían, ausentismo, hubo falta bueno, de equipo, pérdida fue de pérdida de espacio, infraestructura, así sí. mismo. Eso, o sea, eso es más o menos lo que engloba, o sea, como para tomar como ejemplo, como decís, Carmen, para que cada uno en la medida o sea, se ubique en su tarea y pueda hacer como una retrospectiva y ver lo que pasó antes y lo que va a pasar a futuro. Eso en realidad a lo que apuntamos. Lo que podría suceder. Ahora estamos usando algo que pasó justamente para poder ejemplificar, digamos, el ejercicio, pero la idea es pensar a futuro, ¿verdad? Lo que esto nos prepara es a pensar a futuro, ¿verdad? Si bien nosotros, digamos, podríamos tener todo el control de incendios que queramos, el entorno también es algo complicado, ¿verdad? Quizás a partir de ahora supongo, se van a repensar en algún tipo
valla de seguridad o algo por el estilo con respecto a a la estructura misma. Por suerte, en cierta manera, los dos edificios no estaban del todo pegados. Eso permitió que, digamos, la parte histórica realmente no sufriera daños, y, lo cual ya es una gran cosa. Bueno, entonces pasando a las planillas o a los formatos, nosotros tenemos para, digamos, para desarrollar de lo que tiene que ver con la identificación de riesgos, nos piden desde el formato 67 hasta el formato 70. Pero el formato 66, que es donde se identifican los objetivos, por ejemplo, de la institución, también es un formato muy interesante de hacer, ¿verdad? Yo recomiendo empezar, se puede arrancar por el formato 66, si vamos a hablar de los objetivos, o se puede arrancar por el formato 69, que es, digamos, como que el más completo. ¿Por qué el formato 69? Porque es el que nos lleva a los subprocesos, que son, digamos, las actividades que tienen la más bajada a terreno, ¿verdad? Porque el formato 67, por ejemplo, habla de los macroprocesos. Tiene objetivos, riesgos, descripción, agente generador, causas y efectos, que es un poco, que es lo que vimos ahora, ¿verdad? Pero solamente de los macroprocesos. Entonces, esto es como que más abstracto o más difícil de arrancar por este formato. Entonces, quizás el formato puede ser, no sé si tengo acá el 68, que creo que es el de los procesos. A ver si me deja abrir. Ah, no me deja abrir todavía. Bueno, se puede arrancar por acá está el 68, que son los procesos. Entonces, procesos o subprocesos son, digamos, más fáciles y más con una bajada a tierra más sencilla, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar haciendo el de procesos, para que tengan como un ejemplo. Interrumpime, por favor, Emilce, si por ahí querés agregar algo o lo que sea, sin problema. O si alguien tiene una pregunta, por favor, interrúmpame nomás, porque como estoy compartiendo pantalla, no veo el chat digamos, del Meet. Bueno, entonces, acá primeramente institución, tengo que poner los logos de la institución. Y yo les doy un tip. En el manual en esta presentación está el logotipo del MESIP y está el logotipo del Cabildo. Ustedes pueden utilizar ambos logotipos, pueden copiar, control C, y pueden pegar en su formato. Acá, vamos a ver si me deja. Ahí está. Entonces voy a achicar un poco y puedo ir poniendo ahí. Pongo acá en institución y el logotipo del MESIP pongo acá. Acá puedo poner arriba, por ejemplo, Centro Cultural. Ahí, o puedo poner Congreso y barra, eso tendríamos que preguntar, Emilce, cómo tendríamos que poner ahí, si ahí ponemos Congreso o ponemos directamente Centro Cultural. Eso la verdad es que yo no pregunté. Yo, Carmen, pregunté el tema de unificar nosotros nuestros formatos, y justamente Edgar ya nos hizo a nosotros, a mí se me pasó, no te había pasado al chat, ¿verdad? Ya nos hizo como un formato, como un membrete para todos, Buenísimo, genial. incluyendo el tema del color del fondo, ¿verdad? Y que tiene tanto del Congreso, del Cabildo, del MESID y de las normas de requisitos mínimos. Entonces, van Buenísimo. cuatro.
pero Ujú, sí, en donde dice institución, indefectiblemente debe poner Centro Cultural de la República del Cabildo. ujú. Bueno, entonces a lo mejor podríamos reemplazar esta parte que está acá, voy a señalar esto, ¿verdad? Con el membrete que Edgar haya creado como Eso, imagen, podría ser eso, eso. eso Mm, básicamente baja y queda un mm, membrete arriba. claro. Mira, me encantaría mandarte ahora para que puedas compartir, para que puedan ver uno, pero Ujú. va No, y a ser podemos hacerlo difícil. en La la próxima próxima, sesión. Sí, 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 podemos hacerlo en la porque, próxima sesión. porque, como te digo, se va a unificar, o sea, vamos a tener como todos los que sean del organigrama del cabildo va a tener el mismo membrete, o sea, como un Genial. membrete. Genial, sí, sí, y eso vamos a hacer justamente entonces para la próxima capacitación, Genial. hacemos una guía para colocar el membrete y entonces así queda grabado y Sí, sí, todos sí, sí. pueden recurrir a eso. Mientras yo copio, creo que puedo copiar también acá este del MESIP, ahí, copio, control C, para los que no saben, a ver si me deja copiar solo este, ahí, control C, y después voy a mi formato 68, control V, y ya tengo el control V corta. O sea, es la tecla rápida para copiar y pegar. Y tengo los dos, digamos, los dos logotipos. Como dijo Emilce, ya vamos a ir viendo cuál va a ser nos va a pasar digamos, el membrete unificado. Acá se podría poner dependencia y ponemos ahí, por ejemplo, digamos, la dependencia a la que formamos parte. Yo siempre le uso a la tía Ida como ejemplo, entonces ahora no voy a seguir usándole. Dice que ella no se enoja. Entonces acá, dirección de espacios museísticos como ejemplo de dependencia. Macroproceso, en este caso, por ejemplo, podría ser, o si no podemos hacer, vamos a usar acá entonces la dirección de servicios generales. Vamos a usarle a Herminio, ya que estamos haciendo el del incendio. Servicios generales, que me imagino, o seguridad, la verdad es que no sabría esa forma parte del, digamos, las riquezas del MESIP, que ahora sí podríamos ver quiénes son los que digamos, se ocuparían de eso. Creo que sería servicios generales. Bueno, macroproceso, nos vamos sería gestión de la infraestructura, sería nuestro macroproceso. Esto en el caso de que los macroprocesos tengan códigos que podremos agregarles también sin problema. Voy a cerrar mi WhatsApp porque hace ruido. Ahí. Y gestión de la infraestructura. El proceso, en este caso, pusimos como ejemplo el cuidado y mantenimiento de la infraestructura. Entonces acá, cuidado y mantenimiento de la infraestructura, y en este caso sería proteger y resguardar la infraestructura de la institución. Por ejemplo, ahí cada uno va poniendo sus objetivos. ¿Cuál sería el objetivo que responde a este macroproceso? Y ahí podemos tener varios riesgos y entre uno de ellos puede ser justamente riesgo, puede ser incendio. Incendio. La descripción de incendio busco en el glosario y en este caso ya la buscamos y entonces la tenemos.
a ponerlo más chiquito. Agente generador, en este caso es el entorno. Causas, como dijimos, sería la precariedad de las viviendas en el cinturón de la institución. Y el efecto, bueno, efectos sucedieron varios, cada uno puede pensar en lo que le afectó, digamos, directamente a su departamento con respecto a esto. Yo, como estoy haciendo de servicios generales, entonces pongo pérdida de infraestructura. En el caso, por ejemplo, de los músicos, pérdida de instrumentos musicales, etcétera, etcétera. O de espacios de ensayo. Y ahí, entonces, ahí tenemos, así en grosso modo, es como tenemos que ir completando la planilla. Entonces, ¿por qué les digo que es más interesante hacer la 68 antes que hacer la 67 primero? Porque la 67, una vez que yo estos riesgos tengo que hacer por cada uno de los procesos o macroprocesos que yo tenga, ¿verdad? O los cuales gestiono. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que en nuestra planilla, en la 41 o en la 45, figuran los macroprocesos a los que yo tengo relación, por ejemplo? Entonces, si es que trabajo en lo que tiene que ver con comunicación institucional, de alguna manera, por ejemplo, si es que hay, en el caso de diseñar los flyers, o en el caso de recabar la información para el diseño de la información, en el caso de que yo tenga que planificar, por ejemplo, las actividades. O sea, hay varios macroprocesos a los que mi departamento está relacionado. Y eso estaba en la planilla 41. Entonces, directamente esa planilla 41 es la que yo tengo que llevar a la planilla 68 o 67 y identificar cada uno de esos macroprocesos. Por ejemplo, en la 67, si yo tengo mi planilla 41 ya toda definida con los macroprocesos, entonces directamente pongo macroproceso. ¿Cuál es el macroproceso al que yo, supongamos una de las casas? Bueno, una de las casas tiene lo que es el mantenimiento de infraestructura, o gestión de la infraestructura, realmente le llaman. Gestión. Acá tengo la resolución para poder guiarme. Gestión, después también tengo control institucional, porque se trabaja en la promoción de las artes. Entonces, planilla 67, control institucional. Después, gestión del talento humano, porque hay gente trabajando ahí. Y así voy. Entonces, cada uno de estos macroprocesos tiene otra vez sus objetivos, que yo puedo mirar, por ejemplo, acá en lo que es gestión del talento humano, administrar y potenciar el talento humano de la institución. Eso asimismo describo en mi planilla. Gestión de la infraestructura, administrar y mantener la infraestructura de la institución. Y el control interno, verificar el funcionamiento del sistema de control para el cumplimiento de la misión. Entonces, esos mismos objetivos son los que yo coloco aquí en este lugar, cada uno de esos objetivos, y voy colocando en gestión de la infraestructura cuáles pueden ser los riesgos
para que yo no pueda mantenerla, o cuáles pueden ser los riesgos dentro de mi gestión, porque sabemos que por ahí en los coordinadores de las casas no es que se van a poner a pintar, pero cuáles pueden ser los riesgos para que, por ejemplo, no se pueda mantener la infraestructura. Y bueno, y ahí tenemos varios y podemos justamente recurrir a nuestra guía de riesgos y empezar a mirar, ¿verdad? Falla geológica, falla de falsificación de documento, exclusión, evasión. Voy mirando, epidemia puede ser, por ejemplo, para la gestión de la comunicación, y puedo mirar en cada uno de estos, de la guía, cuáles pueden ser los problemas. Colapso de obra, por ejemplo, puede ser uno de los problemas para la gestión del mantenimiento de la infraestructura, que sabemos que estas casas son ya de muchos años y hay algunas que tienen, por ejemplo, problemas de gotera o problemas de QPI. Entonces, uno de los riesgos puede ser colapso de infraestructura. Y entonces acá pongo la descripción del colapso de infraestructura, de qué se llama, cuál puede ser el agente generador. Podría ser, podríamos poner mal estado, un poco mal estado de las maderas, de las vigas, no, el agente generador dijimos que tenía que ser uno de los 5, ¿verdad, Emilce? Entonces, el agente generador son los materiales, o puede ser las instalaciones, sería en este caso. Sí, pueden ser los dos incluso, O materiales puede e ser los dos instalaciones. incluso. Sí. Materiales o instalaciones. A ver. Esta sería la causa, mal estado de las vigas, agente generador, instalaciones. Y efectos, bueno, pérdida material. Y acá hay algo muy importante que seguramente no está contemplado ahí, pero que a nosotros nos afecta mucho, que es también la pérdida patrimonial. Porque recordemos que muchas de las cosas que tenemos son patrimonio directamente. Entonces, Sí, bueno, ahí... eso es justamente, Carmen, quería que se tenga muy en cuenta con el tema de las casas, en particular, que pongan pérdidas de todo lo que tenga que ver con lo tangible y lo intangible. Eso, por lo menos en la parte de todo lo que tenga que ver con las casas. En la parte administrativa y en la parte de recursos de talento, y eso tiene otro efecto, pero por lo menos para las casas, sí, esas son pérdidas de materiales, de tanto de lo tangible como de lo intangible. Y bueno, para poder identificar justamente estos riesgos, o para poder preguntarse a ustedes, bueno, ¿cómo voy a hacer para identificar los riesgos? ¿Cómo puedo hacerlo de forma más fácil? Y bueno, y lo interesante sería que justamente se guíen por este agente generador, ¿verdad? Por los pasos de los que habló Emil, se tienen que pensar, bueno, ¿cuáles pueden ser los riesgos con respecto a las personas? Y ahí puede ser incumplimiento de funciones, ausentismo, por ejemplo, en el caso de la epidemia, ¿verdad? Que había que hacer, digamos, cumplir horario por cuadrillas, entonces teníamos menos personas. ¿Cuál puede ser un agente generador material, ¿verdad? Y ahí, bueno, tenemos justamente todo lo que tiene que ver con la infraestructura o con el mantenimiento, los equipos, y ahí tenemos equipos informáticos, equipos de proyector, ¿por qué la pérdida de estos equipos pueden representar un riesgo? Y yo pongo ejemplo, ¿verdad? Bueno, tenemos la Casa de Artes Visuales que sufre porque no tiene proyector, ¿verdad? Entonces,
la función, en cierta manera, de la Casa de Artes Visuales es, bueno, fomentar la disciplina de las artes visuales y el audiovisual. Y tienen una hermosa exposición de objetos antiguos, de audiovisual y objetos súper interesantes, como por ejemplo la carretilla de 7 cajas o la estatua de Luna de Cigarras, o la hamaca paraguaya, que la gente se va y se saca fotos enfrente, pero le gustaría poder utilizar la sala de reproducción, que es un mini cine. Y por la pérdida material de no contar con proyector, ellos no están cumpliendo con su misión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un riesgo material. Después puede ser riesgos en las instalaciones, que bueno, ahora por ejemplo en el caso del cabildo no podemos exponer lo que hay en el cabildo porque justamente tenemos un riesgo de instalaciones, y cuando tenemos por ejemplo riesgo de entorno son este tema de incendio, o en muchos casos nos afectan también las manifestaciones a nosotros, que eso, digamos, no está dentro de nuestras manos, no forma parte de nuestro equipo, pero es un riesgo del entorno. Entonces, a partir de estos puntos, ustedes pueden ir pensando, bueno, cuáles pueden ser los riesgos para que yo cumpla mis objetivos o para que cumpla mi misión dentro de la misión institucional. Y también otros aspectos interesantes que citó en Milce, que pueden ser las pérdidas económicas, pérdidas de información, y ahí tenemos también esa pérdida de información puede estar dada por el agente material, por ejemplo, o equipos, ¿verdad? Daños físicos de las personas, y eso puede estar dado, por ejemplo, por alguna falla en la infraestructura o en la estructura del lugar, ¿verdad? Supongamos que hay un piso roto y alguien se cae, o no sé, un vidrio o lo que sea, que puede cortarle, eso por ejemplo puede pasar, pérdida de bienes. Si es que no hay suficiente seguridad, se pueden robar las cosas. Interrupción del servicio, este caso, por ejemplo, si no tenemos presupuesto para poder, digamos, tener una página web, entonces ahí estamos teniendo una interrupción en el servicio digital, ¿verdad? O pérdida de la imagen, en el caso, por ejemplo, que eso nos reafecta, y esto se vio también en el Congreso, que muchas veces por justamente la mala prensa o la mala comunicación, tenemos una pérdida de la imagen. ¿Y qué puede suceder para que tengamos esa pérdida de la imagen? Y pérdida del Y mercado, y ahí surgen cosas como, por ejemplo, que los libros cada vez se publican menos, cada vez son más digitales, entonces quizá nuestra labor ya no sea la misma, y tendremos que replantearnos también eso, ¿verdad? Entonces, y bueno, ahí tenemos varios aspectos, y es básicamente eso. Para completar las planillas, todas son muy similares, solamente que, como les mostré, bueno, tenemos la 67, es de macroprocesos, que es donde yo pongo todos los macroprocesos a los que afectan a mi departamento. Después tengo la de procesos, que es la 68. Luego tengo la de subprocesos, que es la 69. Y finalmente tengo la 70, que es la de actividades. Que esto va, digamos, de macro de lo más general a lo más específico. Y ahí es donde justamente hicimos este ejercicio del macro proceso. ¿Cuál es? Bueno, gestión de la infraestructura. El proceso, cuidado y mantenimiento, es lo segundo más grande. El tercero ya viene a ser algo más específico, que es controlar periódicamente los sistemas de prevención, y eso cómo se traduce a la acción en la actividad, que sería acompañar el control y visita de los bomberos para la prevención. Entonces, por eso es que es importante tener esa planilla 41 en donde me figura macroproceso, proceso, subproceso y actividad, para que después eso yo lo pueda llevar a todas estas planillas y ir completando. Así que bueno,
No es muy complicado, es muy interesante, lleva un poco de tiempito porque hay que sentarse a pensar cuáles podrían ser los riesgos, pero creo que con esta guía quizás les va a ser más sencillo y por lo menos más orientado para poder hacerlo. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Yo solamente quiero agregar a todos los que están viendo y a los que van a ver posteriormente, de que tienen que tener el manual. El manual es de fundamental apoyo y básicamente sin el manual no se puede entender, no se puede entender el concepto. Eh, si bien cada uno, ¿verdad? Como dice Carmen, de lo más grande va a lo más pequeño, cada uno va a la intimidad de su trabajo, es donde encuentran los subprocesos. O sea, cada uno, ¿qué es lo que hace básicamente todos los días? Esos son los subprocesos. ¿Y qué sería lo que le impide hacer todos los días ese trabajo particular? Esos son los riesgos. Y obviamente que van enlazados el tema de las consecuencias. Pero es importante ese manual que estás mostrando. Yo ya Sí, acá. compartí, espero que todos los directores puedan. Nosotros realmente de todas las instituciones creo que somos las que tenemos más falencias, más todavía con el tema de la impresión. Esto yo envié en PDF por lo menos para que puedan buscar y no tener la necesidad de imprimir. De hecho, son 630 y algo de hojas. No Y recomendamos entonces lo imprimir, ¿verdad? no se recomienda imprimir ni si ustedes tienen una impresora en forma particular. Sí, Porque también están unos indicadores, tanto como el glosario, también hay unos indicadores, ¿verdad? acá. Donde Sí, en están las guías. Acá las tenemos guías, instructivos. exacto. Que están los instructivos que están cómo hacer la puntuación, cómo hacer el porcentaje, cuáles serían, por ejemplo, las probabilidades de alto riesgo, bajo riesgo. Entonces, es importante que eh, se, se sean amigables con este manual, porque este manual es el que realmente le va a ir abriendo todas las dudas y también facilitando los elementos, porque de repente uno dice, ¿y yo cómo le califico? ¿De dónde yo saco la calificación? La calificación está ya establecido dentro de un formato y dentro de un clasificador. Así que eh, el manual es, eh, el manual es fundamental que tengan. Sin el manual va a ser medio complicado que puedan lograr completar, por lo menos en forma práctica y en forma útil, nuestro formato. Y acá para mostrarles, bueno, la administración de riesgos está, digamos, a partir de la página 239 hasta la 273. Lo que vimos ahora es un poco contexto estratégico e identificación de riesgos y que está, digamos, la guía de identificación de riesgo que pueden mirar acá, donde dicen guía. Entonces ahí le marca y está en la 248 la guía. Después yo puedo bajar a ver si llego a la 248. Un poquitito donde estoy acá. Todavía siento 200, 300 ya. Ay, cuesta un poquitito. A ver, 300. Pasa muy rápido. A ver, ahí más o menos estoy. Acá estoy. Esta es lo que tiene que ver con el contexto estratégico de los riesgos y acá está lo que tiene que ver con la identificación de riesgos y la guía que empieza, digamos, acá. La guía número 25 que es identificación de riesgos y ahí tienen todo lo que les habíamos Exacto. mostrado y, A partir y de ahí, está finalmente el glosario. sí, tal Y cual. acá, como dice Milce, tiene todo, digamos, la descripción de las La planillas. Formato descripción que les va a servir, 69. o sea, Sí, así mismo. sí. Y Así también, que, si es que le mostras un chiquitín más abajo, Carmen, sí, para que puedan entender qué tan importante es el manual, están
porque en los siguientes Ahí formatos están las hay, figuritas. sí, en los siguientes formatos, más o menos está en la página 239 por ahí. Están ya, 239. más abajo sería Carmen, más abajo. Pero Ese es acá el estoy glossario. Sí. en Subí, el subí, glosario. Subo, subí, subo. no, subí, para que puedan ver que están mucho más, 239. un poco Subo a más, la subí, 239. Espera aquí. más. 250, 240, 237. Ahí 238, 239. Acá está. Sí, un Ahí está. poquitito más subí y vas a encontrar dónde están las evaluaciones de los riesgos. En donde las evaluaciones, porque vamos a entrar a partir del 71, porque hasta hoy hablamos del 70. Del Pero 71 los ya entran próximos. las evaluaciones. Sí, yo para que tengan, para que puedan tener una idea de que realmente este manual es realmente, es importante que todos bajen y puedan echarle una miradita para que puedan saber de lo que están haciendo y sobre todo entender lo que están haciendo y que realmente sirva de herramienta para ir mejorando nuestras debilidades. Así mismo. Y bueno, entonces quedamos a disposición para cualquier pregunta, consulta con Emilce y bueno, y esperamos que les sea útil tanto para los que están ahora como para los que van a ver después esta explicación. Carmen, lo que sí quiero que le haga, o sea, que hagamos un recordatorio, ¿verdad? Tanto vos como yo, de que nosotros ya queremos hacer la recepción. Mauricio es el que se encarga, pueden escribirle a él para que puedan pasar a retirar los formatos que ya queremos que nos vayan enviando. Creo que ya pusiste también en el grupo cuáles serían los formatos que ya queremos Sí. que se nos vaya entregando para el tema de ver si es que hay alguna corrección. También decirles que obviamente los que tengan nos pueden enviar y cualquier duda ir aclarando. Ujú. Mauricio está para eso, para que nos pueda ser el nexo en el hipotético caso de que tengan y no lo puedan, no Lo puedan pueden enviar en digital enviar. también. Sí, Es la idea, antes de sí, imprimir, porque nosotros estamos teniendo esa falencia, pueden hacerlo todo a través de un pendrive o enviar en el correo de en el Mauricio, correo. él se Sí. encarga en el correo tuyo o en el mío, pero para que puedan ir ya pasando o para que podamos armar de a poco el rompecabezas. Ok. La ley de riesgo ocupacional tiene que ver, acá pregunta Laura Marín, buenas, ¿puedo pasar al director Herminio y Juan Carlos Duarte y a Recursos Humanos? La ley de riesgo ocupacional tiene que ver con la prevención de incendio y riesgo social. Exactamente, todas esas leyes también nos van a servir y puedes poner, eso se puede poner como contexto legal, ¿verdad? Que ahí veíamos también, puede ser interesante. Mauri, no sé si me podrías repetir el correo que creaste para el MESIP para poder colocar en el chat. Sí, te digo. Hay un correo creado exclusivamente para recepcionar todo lo que tenga que ver con el MESIP del Cabildo y vamos a Sí, te digo, es MESIP mesip.ops, es OBS, o B B, B de B, burro, B de sí, burro. Ok, arroba ops, gmail.com. ok. Observa, porque como formamos parte del observatorio, entonces puso MESIP Observatorio. Así que ahí gmail.com. Así que ahí pueden ir enviando sus, Su sus, formato. sus formatos ya completos, sobre todo creo que es 38, 39, 40, Sí, nos son parece. cuatro formatos, es 37, 38, 39 y 45. Así mismo. Entonces, Ujú. esos necesitaríamos si ya pueden ir enviando a ese correo, de modo a que vayamos controlando y haciendo la devolución correspondiente. Por departamento. Esto es por departamento.
Y aclarando que en la dirección de gabinete sí pedimos en cierta forma por actividad, porque cada una de las personas que están ahí tienen una actividad muy dispar, digamos. Entonces llegamos a un consenso con gabinete que en cierta forma cada uno va a estar haciendo y después, bueno, eso se va a unificar de alguna manera, haciendo esa aclaración. Pero, sin embargo, hay direcciones con las que sí las actividades son similares, como por ejemplo las de seguridad, la de espacios museísticos tiene actividad de guías y tiene actividad de montaje o, digamos, preservación del acervo, entonces tiene como dos actividades. Las casas tienen, digamos, unas actividades similares, si bien eso tiene que ser por cada una de las casas, porque cada una de las casas tiene como que una disciplina distinta. Y bueno, eso es lo que se me está ocurriendo ahora, pero es para darles un ejemplo. Pero sería lo ideal por dirección, por departamento. No sé, Milce, si quieres hacer alguna aclaración y dar cierre. No, yo creo que con la información que les pudimos hoy pasar es suficiente. De hecho, que nuestra tarea va a empezar ahora con la recepción de los nuevos formatos para ver si es que realmente nos estamos proyectando hacia el camino que nos trazamos, ¿verdad? Y aliento fundamentalmente para que ya vayan haciendo, porque lleva su tiempo, es básicamente hacer una retrospectiva de lo que ya hicieron a partir de julio, perdón. Entonces, nada, más que pedirle por favor, porque estamos entrando en diciembre, nosotros tenemos un plazo que es tratar de entregar el cabildo el 15, creo que es 15, creo que es viernes o 14, no estoy segura, pero realmente el tiempo es el que apremia y nada, más que eso y agradecerles a todos y solicitar por favor que se vayan uniendo más gente por el tema de que no es fácil, o sea, estamos, gente que ya estamos trabajando un buen tiempo con esto, ¿verdad? Seguimos haciendo descubrimientos y es algo nuevo para todos, entonces sería interesante que alentemos a que se puedan seguir uniendo a los talleres, que son muy importantes. Y nada, más que eso, agradecerte, Carmen, por, como siempre, tu excelente gestión, tu don de docente, de poder explicar y nada, y gracias a todos los compañeros que se sumaron hoy a este taller. Muchísimas gracias, Emilce. Emilce hizo, es la parte, digamos, la cabeza investigativa del MESIP, la que se toma el tiempo realmente de leer y de estudiar este manual tan enorme y que nos va también brindando toda la información así precisa, ¿verdad? Y mi trabajo es llevarlo a la didáctica, así que hacemos un trabajo en equipo y bueno, agradecemos a todos la presencia. Muy buen resto de jornada. Hasta luego, gracias.